¿De dónde tomó Caín a su esposa? Si en el principio de la humanidad solo existían Adán, Eva y sus dos hijos Caín y Abel, ¿cómo es posible que la Biblia nos diga que Caín, después de asesinar a su hermano Abel, se fue a la tierra de Nod y allí conoció a su mujer? ¿De dónde salió esa misteriosa esposa? ¿Acaso había otra humanidad paralela? ¿Existían razas ocultas que no descendían de Adán? ¿O es que la Escritura nos está revelando un secreto mucho más profundo sobre nuestros orígenes? Este no es un simple detalle olvidado en el Génesis. Es un enigma que puede transformar la manera en que entendemos nuestros orígenes y nuestra relación con Dios. Es una pregunta que ha desconcertado a teólogos, científicos y creyentes durante siglos. Una interrogante que abre puertas a debates candentes, teorías sorprendentes y revelaciones que van más allá de lo que imaginamos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más inquietantes y polémicas de toda la Biblia. El origen de la esposa de Caín. Y lo que vas a descubrir no solo resolverá este aparente misterio genealógico, sino que también revelará una verdad poderosa sobre el plan eterno de Dios, la naturaleza del pecado y la unidad de toda la humanidad. Si alguna vez te has preguntado si la Biblia es coherente, si de verdad podemos confiar en que su mensaje es perfecto, este video es para ti. Y si quieres que más personas descubran esta revelación, comenta abajo lo que piensas y suscríbete ahora, porque hoy vamos a abrir un archivo oculto de la historia sagrada, y lo que encontremos podría cambiar para siempre tu manera de ver la palabra de Dios. Pero antes de entender quién era aquella misteriosa mujer, debemos volver al principio, al día en que dos hermanos ofrecieron sus dones al Creador, y el mundo conoció el primer acto de violencia. El sol nacía sobre los campos que se extendían más allá de la primera morada humana, tiñendo de tonos dorados la tierra que desde la caída llevaba en sí misma la marca de la maldición. Caín, primogénito de Adán y Eva, se inclinaba sobre ese suelo endurecido, con la espalda arqueada y las manos endurecidas por el trabajo constante. Cada golpe de su azada arrancaba del polvo un suspiro áspero, y cada fruto que brotaba parecía exigirle sudor y paciencia, como si la misma tierra le recordara que nada volvería a ser sencillo. El aire olía a tierra húmeda y a esfuerzo, a la lucha diaria por arrancar alimento de un suelo hostil. Abel, en cambio, caminaba entre su rebaño. El balido de los corderos llenaba la mañana con un ritmo sereno, y el pasto fresco bajo los pies desprendía un perfume suave. Había en él una paz distinta, como si su labor no naciera de la confrontación con la tierra, sino de una relación silenciosa con criaturas vivas que lo miraban con confianza. Mientras Caín forcejeaba contra un mundo que resistía, Abel aprendía a guiar a sus ovejas con voz calma y mano firme. Los dos hermanos representaban, sin saberlo, dos caminos distintos en la relación del hombre con el Creador. Llegó el tiempo de presentar ofrendas. Desde que sus padres fueron expulsados del Edén, sabían que la vida debía recordarse siempre delante de Dios, y que toda labor era en sí misma un acto de dependencia. Así, Abel tomó de los primogénitos de su rebaño y de su grosura más preciada, ofreciendo sangre y vida como símbolo de entrega. El humo ascendió ligero, como si el cielo respirara aquel sacrificio con agrado. Caín, por su parte, reunió los frutos de la tierra que tanto le habían costado cultivar. Los dispuso sobre el altar, esperando que el esfuerzo y el sudor fueran suficientes para complacer a Dios. Pero el humo se alzó denso, pesado, y el silencio envolvió su ofrenda. No hubo señal de aceptación, ninguna mirada divina que confirmara su entrega. La diferencia fue invisible a los ojos humanos, pero clara a los ojos de Dios. La ofrenda de Abel fue recibida, la de Caín no.
Y en ese instante nació en el corazón del primogénito una herida profunda, un ardor que pronto se transformaría en resentimiento. La envidia se alojó en él como una semilla oscura, creciendo en secreto hasta desbordar en un acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Caín permaneció largo tiempo frente al altar apagado, con el humo disipándose en el aire como una burla silenciosa. Sus ojos, enrojecidos por la ira, se clavaban en la columna clara que ascendía del sacrificio de su hermano, como si aquella nube ligera fuese un testimonio vivo de su fracaso. El corazón le ardía con una mezcla de humillación y vergüenza, un peso insoportable para quien había puesto en aquella ofrenda no solo su trabajo, sino también su orgullo. Fue entonces cuando la voz del Señor se hizo presente. No llegó con estruendo ni con relámpagos, sino con la claridad penetrante de una pregunta que no podía ignorarse. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Las palabras se hundieron en el alma de Caín como un espejo que reflejaba lo que ocurría en su interior. Era un aviso, una advertencia paternal y severa, un recordatorio de que todavía había un camino para redimir su ofrenda y su corazón. Pero lejos de abrir espacio para la reflexión, esas palabras se convirtieron en un filo más en su herida. En lugar de doblegarse, Caín endureció su espíritu. La envidia hacia Abel crecía como raíces ocultas bajo la tierra, extendiéndose silenciosamente. Veía a su hermano caminar entre los campos con serenidad, como si la aprobación divina se reflejara en cada uno de sus gestos. Recordaba la mirada confiada de Abel al entregar su sacrificio, la sencillez con que había escogido lo mejor de su rebaño, y cada recuerdo era como un golpe que reavivaba la furia. Mientras tanto, las palabras de Dios resonaban como un eco lejano, pero Caín eligió acallarlas, dejar que el resentimiento hablara más fuerte. La tensión entre los hermanos no se expresó en gritos ni discusiones. Fue un silencio denso, una distancia que se agrandaba cada día. Caín observaba a Abel con un rencor que se disimulaba tras miradas rápidas, pero que en lo secreto se transformaba en un plan oscuro. No necesitó mucho tiempo para que la idea de eliminar a su hermano dejara de ser un pensamiento fugaz y se convirtiera en una decisión inminente. El campo, testigo de sus trabajos cotidianos, pronto se convertiría en escenario del primer derramamiento de sangre humana. El día estaba despejado cuando Caín habló a su hermano con una voz calma, invitándolo a acompañarlo al campo. No hubo sospecha en el corazón de Abel. Caminó a su lado con la confianza sencilla de quien nunca había imaginado que la maldad pudiera anidar en el alma de un hermano. El viento soplaba suavemente entre los trigales, y el sonido de las espigas rozándose parecía envolverlos en un murmullo inocente. Nadie presenció lo que ocurrió después, pero la tierra entera se estremeció cuando Caín se levantó contra Abel y lo derribó con violencia. El silencio que siguió fue pesado, roto apenas por la respiración agitada del homicida y por el cuerpo de Abel, que yacía inmóvil sobre el suelo manchado de sangre. La primera sangre humana regó la tierra, y aquella sangre clamaba en un idioma que ningún hombre podía ignorar. Caín miró sus manos, aún temblorosas, y lo invadió un vacío que no podía llenar con palabras. La envidia había cumplido su ciclo, y lo que quedaba era un abismo imposible de ocultar. Entonces, la voz del Señor lo alcanzó de nuevo. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta resonó como un trueno en la conciencia de Caín, pero su respuesta fue un intento de huida. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Era la negación torpe de quien creía que podía ocultar lo que la tierra misma estaba gritando. Dios respondió con solemnidad.
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito eres de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sentencia fue clara. La tierra no le daría más su fuerza y Caín sería errante y extranjero, un hombre marcado por su crimen. Así quedó escrito el primer acto de violencia, la herida original entre hermanos, el crimen que reveló hasta dónde podía llegar el pecado cuando era alimentado en silencio. Y en ese destierro que comenzaba, se abría también la puerta hacia el misterio mayor, la aparición de una esposa en tierras lejanas, una mujer cuya existencia aún desafía las preguntas del corazón humano. El rostro de Caín estaba endurecido cuando escuchó la sentencia. La tierra que había trabajado con sudor y esfuerzo ya no volvería a darle fruto, y sus pasos no conocerían reposo. Sería errante, un extranjero sin lugar propio, un hombre marcado no solo por la sangre derramada, sino por el peso de un futuro incierto. Aquel veredicto lo llenó de temor. «Grande es mi castigo para ser soportado», murmuró. «He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare me matará». Era la primera vez que la idea de los otros se insinuaba en su conciencia. ¿Quiénes podrían matarlo si la humanidad apenas parecía comenzar? La sombra del miedo revelaba lo que el texto no decía de manera directa: que la vida se multiplicaba, que los hijos de Adán y Eva ya llenaban espacios y que Caín no sería el único vagando por los caminos. Dios, en su misericordia, respondió no con destrucción inmediata, sino con un acto desconcertante. Puso una marca en Caín para protegerlo. Nadie podría derramar su sangre impunemente, pues aquel que lo hiciera recibiría venganza multiplicada. Era una paradoja. El homicida se convertía en protegido, el condenado en alguien cuya vida debía preservarse. No por mérito propio, sino porque la historia debía continuar, incluso desde la grieta de la violencia. Así, con el corazón cargado de culpa y la frente marcada por el juicio divino, Caín partió hacia el oriente, hacia una tierra llamada Nod. El relato bíblico es breve, casi escueto. Simplemente dice que allí habitó y conoció a su mujer. Pero en esa frase mínima se abre un océano de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo apareció en la historia sin introducción alguna? ¿Qué significaba que en el destierro no estuviera solo, sino acompañado por una esposa que traería descendencia? El exilio de Caín no fue únicamente un castigo, fue el escenario donde el misterio comenzó a desplegarse. En la lejanía de Nod, entre sombras de soledad y promesas de un linaje, la narración deja caer un detalle que hasta hoy sigue estremeciendo a creyentes y estudiosos: la presencia de una esposa cuya identidad permanece velada. La tierra de Nod se extendía como un vasto desierto sin memoria, un lugar donde los horizontes parecían no terminar nunca, y donde el silencio era interrumpido apenas por el soplo del viento. Allí llegó Caín, llevando consigo la marca que lo distinguía de todo otro ser humano. Sus pasos eran inseguros, cada piedra del camino le recordaba que era un fugitivo, un hombre que ya no podía volver atrás. Pero el relato sagrado introduce, en medio de ese exilio, un elemento inesperado. En Nod, Caín conoció a su mujer. El texto no ofrece nombre, ni genealogía, ni explicación. De pronto, en el lugar del destierro, aparece una figura femenina que se une a él y que dará a luz a su descendencia. Es como si la narración, después de describir el crimen y el juicio, se abriera de repente hacia una nueva etapa. La historia de la multiplicación humana más allá del Edén. Esta omisión deliberada, este silencio sobre la procedencia de la mujer, se convierte en una grieta que invita a pensar, a preguntar, a buscar en la palabra respuestas más profundas que lo evidente.
Lo que sí sabemos es que de esa unión nació Enoc, el primer hijo de Caín, y que con él se levantó la primera ciudad mencionada en la Biblia. El errante, el extranjero sin tierra, se convirtió en constructor de muros y calles. Allí, donde todo parecía condena, floreció también la semilla de la civilización. El mismo Caín que había levantado la mano contra su hermano comenzó a levantar piedras para fundar un lugar donde perpetuar su linaje. La paradoja es inevitable. En el terreno de la maldición surgió la primera comunidad, y en medio de la soledad del destierro apareció la primera esposa mencionada fuera de Adán y Eva. Todo esto nos enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Qué nos quiere revelar Dios al dejar este vacío, al mostrarnos a una mujer que surge como enigma en el relato? Su presencia no es casual, es una pieza silenciosa que conecta el pecado del primer homicida con la continuidad de la humanidad. En Not, la vida de Caín se volvió un espejo de contradicciones. Era un hombre maldito por su crimen y, sin embargo, un hombre preservado por la misericordia de Dios. Llevaba en su frente la marca de la justicia, pero en sus brazos sostenía a su hijo recién nacido, fruto de su unión con aquella misteriosa mujer que había aparecido en el relato como un susurro sin origen. Cada vez que miraba a Enoc, veía no solo el rostro de su descendencia, sino también la prueba de que su linaje continuaría a pesar de la culpa que lo perseguía. La tierra de Nod, cuyo nombre significa tierra de errantes, se convirtió en el escenario donde Caín trató de vencer su condena. Allí levantó una ciudad, como si las piedras y los muros pudieran contener el eco de su destierro. El constructor de la primera urbe era también el hombre marcado por la sangre de su hermano. La fundación de la ciudad fue más que un acto de supervivencia. Fue un intento de afirmar su existencia frente al silencio de Dios. Y en el corazón de esa ciudad estaba su esposa, anónima y enigmática, la madre del linaje cainita. Su figura, apenas mencionada, se convierte en símbolo. Representa el silencio de lo que no se dice, la brecha que obliga al lector a detenerse y a reflexionar. ¿Por qué aparece de la nada? ¿Por qué no se nos habla de su origen? El relato parece insinuar que, detrás de su presencia, hay un propósito mayor. Mostrarnos que incluso en el exilio, en la condena, la vida sigue avanzando. La esposa de Caín es la prueba de que el pecado no interrumpió la continuidad del plan humano, sino que lo entrelazó con la necesidad urgente de redención. Así, Nod no fue solamente un lugar geográfico, fue el punto de partida de un misterio que atravesaría generaciones. Allí, entre la culpa y la misericordia, Caín halló compañía y descendencia. Y en ese detalle casi oculto, la Escritura nos obliga a volver la mirada hacia Adán y Eva, hacia la multiplicación de sus hijos, para comprender de dónde pudo surgir aquella mujer que aparece sin nombre, pero con un papel crucial en la historia sagrada. El silencio del relato bíblico después del destierro de Caín parece ocultar más de lo que dice. Entre las líneas breves del Génesis, el lector descubre una pausa que despierta preguntas. Y es allí, en ese vacío aparente, donde emerge una de las claves más importantes, la multiplicación silenciosa de la primera pareja humana. Adán y Eva, después de la tragedia que había dividido a sus hijos, continuaron viviendo bajo el peso del exilio del Edén, pero también bajo el mandato divino que aún resonaba en sus oídos: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El jardín ya no estaba, pero la vida seguía latiendo en sus cuerpos. Ellos, moldeados directamente por la mano del Creador, poseían una vitalidad desconocida para nosotros. Sus días se prolongaban en siglos enteros, y su capacidad de dar vida no se agotaba en unas pocas décadas. En el silencio de las noches primitivas, entre el trabajo duro de cultivar una tierra ahora maldita, Eva concebía una y otra vez hijos e hijas
que no serían mencionados por nombre, pero que llenarían los campamentos, los campos y las incipientes aldeas de aquella humanidad en crecimiento. Cada nacimiento era una mezcla de consuelo y dolor, consolación, porque cada niño representaba una señal de que Dios no los había abandonado por completo, dolor, porque los gemidos del parto recordaban la maldición pronunciada en el Edén. Y mientras la familia se multiplicaba, el eco del primer asesinato seguía flotando entre ellos. Los más pequeños crecían escuchando historias de Abel, el hermano que ya no estaba, y de Caín, el hombre marcado, ausente, que había cruzado los límites de Edén rumbo a Nod. En este contexto, se hace evidente que la humanidad no estaba limitada a 4 personas, como a menudo se imagina. Los hijos de Adán y Eva eran muchos, incontables a medida que los años pasaban. Y es aquí, en este crecimiento silencioso, donde empezamos a vislumbrar la respuesta al enigma. La misteriosa esposa de Caín no vino de una raza desconocida, ni de un linaje paralelo, sino de entre sus propios parientes nacidos de la misma pareja primordial. Cuando el Génesis afirma que Adán vivió 930 años, no es un detalle decorativo, sino la revelación de un mundo radicalmente distinto al nuestro. En aquel tiempo, la humanidad recién creada conservaba aún la fuerza intacta del diseño original de Dios. Sus cuerpos no estaban gastados por siglos de pecado, enfermedades y mutaciones acumuladas. Su sangre circulaba con la pureza de la primera creación, y su constitución les permitía habitar la tierra durante siglos completos. Esta longevidad abría un horizonte de fecundidad inconcebible para nuestra mentalidad moderna. Lo que hoy consideramos un ciclo reproductivo de algunas décadas, en ellos se extendía por siglos. Eva, la madre de todos los vivientes, se convirtió literalmente en la raíz de miles de descendientes. Y cada uno de sus hijos, al crecer y formar familias propias, multiplicaba de manera exponencial la población humana. Basta imaginar un solo cálculo. Si Adán y Eva engendraron hijos durante 800 años, como afirma el relato, aún a un ritmo modesto de nacimientos, podrían haber alcanzado decenas y hasta centenares de hijos. Y si cada uno de estos prolongaba el mismo patrón de vida y descendencia, la Tierra, en apenas 2 o 3 generaciones, habría conocido aldeas enteras, clanes familiares y multitudes que habitaban las llanuras y colinas primitivas. La Biblia, con su estilo sobrio, no nombra a cada uno de estos hijos ni detalla sus historias, pero sí nos da la clave en una sola frase: y engendró hijos e hijas. Esa expresión sencilla abre un universo entero de realidades humanas. Matrimonios, nacimientos, comunidades, trabajos compartidos, historias transmitidas junto al fuego. En ese trasfondo, el temor de Caín adquiere pleno sentido. Cuando fue condenado a vagar, temía que cualquiera que lo hallase lo matara. Aquella palabra cualquiera es imposible de entender si el mundo estaba habitado solo por 4 personas. Pero bajo esta nueva luz revela que Caín estaba rodeado por generaciones crecientes de hermanos, sobrinos y parientes que ya poblaban la tierra. Así, la aparición de su esposa en el relato deja de ser un salto inexplicable y se convierte en la consecuencia natural de la expansión humana que había comenzado en el mismo Edén. Con cada generación que surgía de Adán y Eva, la tierra iba dejando de ser un desierto silencioso para transformarse en un escenario habitado. Los hijos se convertían en padres, los nietos en patriarcas de clanes, y lo que comenzó con una pareja solitaria en el Edén se convirtió rápidamente en una red de familias que tejían la primera trama de la historia humana. Allí, en esas primeras aldeas, resonaban risas infantiles, el golpeteo de herramientas rudimentarias, el mugido de los animales domesticados y los cantos nocturnos alrededor del fuego.
Pero en medio de esa vida naciente, la sombra del pecado no se desvanecía. Cada nacimiento era un signo de esperanza, pero también una advertencia. La herencia caída de Adán acompañaba a cada descendiente. La memoria del asesinato de Abel seguía viva, transmitida de boca en boca como una herida que no cicatrizaba. El nombre de Caín se pronunciaba con temor, recordando que aún existía, errante, bajo la marca que Dios había puesto sobre él. Y sin embargo, aquel hombre condenado no estaba aislado en un vacío humano, sino en medio de un mundo ya poblado por hermanos y hermanas que habían crecido mientras la historia avanzaba. Es aquí donde el enigma de su esposa empieza a perder el velo del misterio. La mujer que Génesis menciona sin explicación no era un ser extraño, ni provenía de un linaje oculto o de una creación paralela. Ella era, con toda probabilidad, una de aquellas hijas de Adán y Eva, nacida en el largo fluir de años que el texto apenas sugiere. Una hermana, una parienta cercana, que formaba parte de la misma raíz común. Y aunque nuestra mentalidad moderna se incomode con esa idea, en aquel inicio no existía otra alternativa. El plan divino de llenar la tierra pasaba inevitablemente por la unión de los mismos descendientes de la primera pareja. Así, la esposa de Caín deja de ser un misterio irresoluble para convertirse en la confirmación de un principio mayor. Todos los pueblos, todas las razas, toda la humanidad comparten la misma sangre y los mismos orígenes. El enigma, lejos de debilitar la escritura, la refuerza, mostrando cómo incluso un detalle aparentemente oscuro encaja en el diseño perfecto del Creador. Cuando el relato bíblico nos dice, con sorprendente sencillez, que Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc, lo hace sin detenerse a explicar de dónde había surgido aquella mujer. No hay presentación, no hay genealogía, no hay aclaración alguna. La esposa aparece en escena como si siempre hubiera estado allí, y esa sola omisión ha hecho que durante siglos se levantaran voces de duda y teorías de todo tipo. Para muchos, este silencio se convirtió en un abismo. ¿Cómo podía ser que Caín, el hijo maldito y errante, encontrara esposa en un mundo que, supuestamente, apenas contaba con 4 habitantes al inicio? Las preguntas se multiplicaron como ecos inquietantes. ¿Existió otra humanidad paralela, desconocida, fuera del Edén? ¿Acaso Dios había creado más parejas en diferentes regiones, cuya historia nunca fue registrada? ¿O será que el Génesis guarda secretos más profundos de los que alcanzamos a comprender? Los estudiosos, a través de los siglos, se han dividido entre hipótesis audaces y especulaciones extrañas. Razas preadámicas, civilizaciones ocultas, incluso la intervención de seres de otro orden. Todas intentan llenar el vacío con explicaciones que, más que iluminar, oscurecen. Sin embargo, lo que a simple vista parece un silencio inexplicable, en realidad guarda un mensaje deliberado. Porque la Escritura no fue escrita como una crónica exhaustiva de cada nacimiento y cada vida, sino como un testimonio selectivo, centrado en aquellos hechos que revelan el plan eterno de Dios. Y en ese plan, no era necesario relatar cada nombre de cada hija de Adán, cada unión, cada descendencia detallada. El texto avanza como una corriente que señala lo esencial: el pecado, la promesa, la redención. La esposa de Caín, lejos de ser un personaje misterioso caído del vacío, se convierte en la confirmación de que la humanidad ya estaba multiplicándose. Su mención súbita no es una grieta en la historia, sino la evidencia de que el Génesis habla con la sobriedad de quien selecciona cuidadosamente los episodios para revelar lo que importa. Y lo que importa aquí no es la identidad exacta de la mujer, sino el propósito de Dios, que continuaba desplegándose incluso en medio del pecado y del exilio.
Con el paso de los siglos, este breve versículo sobre la esposa de Caín se convirtió en terreno fértil para la especulación. Algunos imaginaron que debía existir una raza distinta a la de Adán, seres humanos preadámicos que habitaron la tierra antes del Edén y de los cuales Caín habría tomado mujer. Otros sostuvieron que Dios había creado varias parejas al mismo tiempo en distintos lugares, y que el Génesis simplemente eligió contar la historia de una sola de ellas. Incluso aparecieron interpretaciones más extravagantes, que hablaban de ángeles caídos tomando forma humana o de linajes híbridos, teorías que buscaban respuestas en lo fantástico más que en lo revelado. Estas hipótesis, aunque llamativas, se alejan del corazón mismo del testimonio bíblico, porque desde las primeras páginas la escritura es clara. Adán fue el primer hombre, Eva la madre de todos los vivientes, y de ellos desciende toda la humanidad. Si aceptáramos la existencia de otros linajes independientes, el mensaje central de unidad en la creación se fragmentaría. La enseñanza de que todos llevamos la misma sangre y la misma imagen divina quedaría debilitada, y la historia de la redención, que descansa en la transmisión de un linaje único hasta Cristo, perdería coherencia. La Escritura misma ofrece una clave silenciosa pero definitiva. En Génesis 5, al describir los días de Adán después del nacimiento de Set, se dice con sencillez: y engendró hijos e hijas. No se enumeran, no se nombra a ninguno, pero el hecho está allí, sólido como una roca. Adán y Eva tuvieron una descendencia numerosa, que se multiplicó durante siglos de longevidad. Dentro de ese marco, la esposa de Caín no necesita venir de una raza paralela ni de un misterio oculto. Ella fue parte de esa descendencia, una hermana o una sobrina, fruto natural de la expansión humana en sus primeros días. El enigma, entonces, no se resuelve buscando secretos fuera de la palabra, sino volviendo a ella con paciencia y humildad. Lo que parecía un vacío es, en realidad, un silencio intencional, un recordatorio de que Dios nos revela lo necesario para la fe y no todo lo que nuestra curiosidad anhela. Para comprender plenamente por qué la esposa de Caín pudo haber sido su propia hermana o una parienta cercana, debemos mirar el relato bíblico a la luz de lo que los teólogos llaman revelación progresiva. En los primeros días de la humanidad, cuando todo comenzaba, no existían todavía leyes detalladas que regularan los vínculos familiares. El mandato era otro, simple y absoluto: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Con tan solo una pareja original, Adán y Eva, la única manera de obedecer ese mandato era a través de la unión entre sus propios descendientes. En ese inicio, el patrimonio genético de la humanidad era puro, sin las mutaciones y defectos acumulados que el tiempo y el pecado introducirían más tarde. No existía peligro en los matrimonios entre hermanos, pues la creación aún conservaba la perfección de su origen. Lo que a nosotros nos parece extraño o inaceptable hoy era en aquel contexto la única vía posible para la supervivencia de la raza humana, y Dios, en su sabiduría, no lo prohibió. Con el paso de los siglos, la situación cambió. La longevidad comenzó a acortarse, las mutaciones se acumularon en el código genético y la consanguinidad se volvió peligrosa. Fue entonces, en tiempos de Moisés, que el Señor estableció leyes claras prohibiendo las uniones entre parientes cercanos. En Levítico 18 encontramos una lista detallada de vínculos prohibidos: hermanos, hermanas, tíos, sobrinas, padres, hijos. Lo que en los albores de la humanidad había sido permitido y necesario, se volvió más tarde dañino y contrario a la santidad de la comunidad. Lejos de ser una contradicción, este cambio revela la precisión de la providencia divina. Dios sabía cuándo era indispensable permitir ciertas uniones y cuándo sería vital restringirlas. Su revelación fue progresiva.
adaptada al tiempo, al estado de la creación y a la necesidad de preservar tanto la vida como la pureza espiritual de su pueblo. Así, la esposa de Caín se convierte en una pieza clave para entender cómo Dios guía la historia, con sabiduría infinita, ajustando cada mandamiento al momento exacto. Y lo que parecía un enigma irresoluble se transforma en una confirmación de la coherencia y la perfección del plan divino. Caín partió de la presencia del Señor cargando con el peso de una maldición y protegido, al mismo tiempo, por una señal misteriosa. Errante, se adentró hacia Oriente y allí comenzó un nuevo capítulo de la historia humana: el surgimiento de la primera ciudad. Lo que había empezado con el asesinato de su hermano, lejos de detenerse en la culpa y el castigo, se transformó en el inicio de una línea entera de descendientes que marcarían para siempre el rumbo de la humanidad. Génesis nos dice que Caín conoció a su esposa y ella le dio un hijo, Enoc, a cuyo nombre quedó ligada la primera ciudad registrada en la Escritura. Aquel pequeño asentamiento, levantado con manos temblorosas de un hombre maldito, fue símbolo de un destino paradójico. Incluso bajo la sombra del pecado, el ser humano llevaba aún la chispa de la creatividad y el impulso de edificar. De los descendientes de Caín nacerían los primeros criadores de ganado nómadas, los primeros músicos que tocaban arpas y flautas, y los primeros artesanos que trabajaban el bronce y el hierro. Era como si la imagen de Dios, aunque empañada por la rebelión, siguiera brillando en la capacidad de inventar, de cultivar, de crear cultura y tecnología. Sin embargo, junto con los logros, llegaron también nuevas profundidades de corrupción. En la genealogía de Caín aparece Lamec, el primer polígamo conocido que se jactaba de su violencia con cantos arrogantes: un hombre mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si a Caín le correspondía ser vengado 7 veces, él proclamaba para sí 70 veces 7. En esas palabras resuena la espiral descendente de la humanidad separada de Dios: orgullo, sangre y desafío abierto al Creador. El legado de Caín, entonces, es doble. Por un lado, representa el avance cultural, la invención, la ciudad que se levanta sobre la tierra. Por otro, muestra cómo el pecado no solo persiste, sino que se expande y se multiplica, contaminando generaciones enteras. La línea de Caín se convirtió en un espejo de la civilización humana apartada de Dios, brillante en logros externos, pero oscura en su corazón. Mientras la descendencia de Caín levantaba ciudades, desarrollaba artes y se enorgullecía de su violencia, la Escritura introduce un contraste decisivo: el nacimiento de Set, el hijo que sustituyó a Abel. Eva, al recibirlo en sus brazos, pronunció palabras que resuenan como un suspiro de esperanza: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Con Set, una nueva línea comenzó a trazarse, una que sería diferente en su orientación y propósito. De los descendientes de Set se dice algo profundo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mientras la línea de Caín se dedicaba a construir ciudades y a glorificarse en la tierra, la línea de Set se elevaba hacia lo alto, buscando a Dios, invocando su nombre, preservando la memoria del Creador en medio de un mundo que se iba hundiendo en la corrupción. Allí donde unos ponían su orgullo en las obras de sus manos, otros mantenían la mirada fija en el cielo. Este contraste no es casualidad. La Biblia presenta 2 caminos que desde el inicio marcan la historia humana: el camino de quienes viven de espaldas a Dios, confiando en sus fuerzas, y el de aquellos que, conscientes de su fragilidad, claman al Señor en busca de redención. La genealogía se convierte así en una parábola viviente: 2 linajes que avanzan en paralelo, mostrando la tensión eterna entre el pecado y la fe,
entre la ciudad terrenal y el reino de Dios. Lo más sorprendente es que ambos linajes, a pesar de sus diferencias espirituales, comparten un mismo origen: Adán y Eva. No existen razas distintas ni humanidades paralelas. Tanto Caín como Set y toda su descendencia descienden de la misma raíz, de la misma sangre. Y en esa unidad se esconde una lección profunda. La humanidad, aunque dividida por el pecado, es una sola en su origen. La esposa de Caín, lejos de ser un misterio que contradice la Biblia, se convierte en la prueba silenciosa de esta verdad: que todos venimos de un mismo tronco, y que la diferencia no está en la raza, sino en la respuesta del corazón hacia Dios. El relato bíblico nos conduce finalmente a una reflexión que atraviesa toda la historia. La esposa de Caín no es un detalle aislado ni un misterio sin respuesta, sino un testimonio de que Dios formó a toda la humanidad a partir de una sola pareja. La Biblia confirma que no hay pueblos secretos ni razas escondidas fuera de la mirada divina. Todos somos parte de una misma familia, herederos de la misma sangre, portadores de la misma imagen. Esta verdad, sencilla y poderosa, destruye cualquier idea de superioridad racial o de linajes especiales que algunos han querido levantar a lo largo de los siglos. El contraste entre los descendientes de Caín y los de Set no divide a la humanidad en dos orígenes, sino en dos caminos espirituales. El de Caín, marcado por la violencia, la autosuficiencia y el orgullo, y el de Set, que invocaba el nombre del Señor y mantenía viva la esperanza de la redención. No es la genealogía biológica la que determina el destino eterno, sino la postura del corazón frente a Dios. De esta manera, el Génesis, a través de un relato sencillo y antiguo, nos muestra la misma lección que resonará a lo largo de toda la Escritura: la elección entre vivir para uno mismo o vivir para el Creador. Así, el enigma de la esposa de Caín se revela como una llave interpretativa. Al preguntarnos de dónde salió aquella mujer, somos llevados a considerar el propósito divino de unidad y a ver cómo, incluso en medio del pecado, Dios preserva su plan. La respuesta no es un secreto oculto en cuevas antiguas, sino una afirmación de la fidelidad del Señor. Todos venimos de un mismo origen y todos somos responsables delante de Él. Ese origen compartido nos recuerda que, aunque el pecado sembró violencia desde los primeros días, la promesa de Dios seguía en pie. Una promesa que alcanzaría su plenitud siglos después, cuando de la línea de Set nacería el Mesías, la verdadera esperanza de la humanidad. En Cristo, la unidad perdida se restaura, y la pregunta por la esposa de Caín deja de ser un enigma para convertirse en una puerta hacia el plan eterno de redención. La historia de Caín y su misteriosa esposa nos muestra que lo que parecía un vacío en el relato bíblico era, en realidad, una ventana hacia la grandeza del plan de Dios. Lejos de ser una contradicción o un enigma sin respuesta, la aparición de aquella mujer confirma que toda la humanidad procede de un mismo origen y que no existen linajes ocultos ni razas secretas fuera de la mirada divina. Desde Caín hasta Set, desde las primeras ciudades hasta los altares de adoración, la humanidad avanzó entre dos caminos: el del orgullo que levanta sus propias obras y el de la fe que clama al Señor. Y en medio de esa tensión, Dios siguió desplegando su propósito eterno, preparando el terreno para que, mucho tiempo después, de la descendencia de Eva surgiera el Salvador prometido. La esposa de Caín nos recuerda que incluso los detalles que parecen pequeños tienen un lugar en la historia de la redención. Ella es testimonio de que la Biblia no se equivoca, sino que guarda en cada palabra un eco de la verdad. Y esa verdad es que todos, absolutamente todos, somos parte de la misma familia humana,
marcada por el pecado, pero también llamada a la salvación. Ahora la pregunta es para ti. ¿En qué camino estás caminando? ¿En el de Caín, que se apartó de Dios y buscó levantar su propio nombre? ¿O en el de aquellos que, como Set y sus descendientes, invocaron al Señor y encontraron esperanza? Si este mensaje te ha ayudado a ver la palabra con nuevos ojos, comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia, porque cada detalle, por pequeño que parezca, nos acerca a entender el corazón de Dios. La historia de la esposa de Caín no termina en Nod ni en las páginas del Génesis. Termina en ti, en tu decisión, en tu fe, porque el plan eterno de Dios sigue vivo y tú eres parte de él.